Descubre los secretos detrás de las estructuras más sólidas y eficientes en el mundo de la ingeniería. En nuestro próximo episodio exploraremos los fundamentos clave de las estructuras, desde las celosías hasta los pórticos planos. Aprenderemos cómo los nudos articulados y los nudos rígidos transmiten cargas y desvelaremos las diferencias entre las celosías en 2D y 3D. Además, descubriremos la importancia de las estructuras isostáticas e hiperestáticas. Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de las estructuras y su impacto en la ingeniería moderna. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. Tenemos a Juan Carlos Arroyo Portero, ingeniero de caminos y doctor en arquitectura. Es decano de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Nebrija, presidente de Calter, una ingeniería de estructuras, y socio de Ingenio XYZ, que es una iniciativa de formación. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Juan Carlos. Gracias a ti, Arturo. Bueno, en el capítulo de hoy queremos hacer un repaso por las distintas tipos de estructuras que nos podemos encontrar en una rama que podríamos llamar ingeniería industrial. No sé si podríamos calificarlo ahí, pero bueno, a lo largo de esta charla lo iremos viendo. Entonces, yo animo a todos los que nos están escuchando a que escuchen tu charla, que es donde te conocí yo, de YouTube, que es una charla que hiciste en la CHAM, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en el que llamaste a esa charla una cosa que la defiendo hasta las últimas consecuencias, que es si no sabes lo que va a salir, no calcules, o algo así, y me parece maravillosa esa frase. Bueno, no se puede ser un buen profesional si no sabes cuál es el resultado de tu trabajo, tienes una idea aproximada, entonces eres un peligro público, ¿no? Eres un mono con dos cuchillas, ¿no? Puedes cometer graves errores en todo en la vida, incluso no solo si eres ingeniero estructural, sino también si eres taxista o banquero, ¿no? Que decir, si no conoces tu ciudad, o si el banquero no conoce el producto que tiene y más o menos cuánto te va a dar 1.000.000 de euros, ¿no? Pues no puedes hablar con un cliente y ofrecerle una ventaja competitiva, ¿no? Creo que saber lo que va a dar antes de hacer las cosas es muy importante para afinar, pero saber lo que va a dar previamente es imprescindible. Yo no me fiaría de un abogado que le cuento un caso que se pierde seguro y me dice, pues yo que lo vamos a ganar, ¿no? Eso es de mal abogado, evidentemente. Claro. Te puedo decir, vamos a intentarlo, pero es difícil, Juan Carlos, sí. Y entonces entenderé que es mucho más, la credibilidad es fundamental y en nuestra profesión de ingeniero estructural mucho más, ¿no? Claro. Decir ingeniero estructural me permite corregir un poco corregirte a ti un poco, Arturo, porque has dicho ingeniería industrial, las cerchas, los pórticos, que es una cosa de la que vamos a hablar hoy. Yo creo y defiendo, porque yo soy ingeniero de caminos y trabajo en estructuras, pero fíjate, en la empresa que presido, que es Calter Ingeniería, se trabajan en muchas ramas de ingeniería estructural, ingeniería civil, hacemos puentes, hacemos estructuras de edificación, hacemos estructuras de eólicas.
La rama que trabajamos nosotros es una rama transversal. Es una rama transversal a todas las ingenierías. Los navales hacéis estructuras. Sí. Hay ingenieros estructurales que se dedican, ¿no? Porque además es una disciplina específica la estructural, ¿no? Totalmente. Y puedes hablar. Tenemos un lenguaje común que son los flectores, que son los estados límites, que son el cumplimiento de la durabilidad o de la sostenibilidad en estructuras, y al final lo que define eso, ya tú puedes hacer una ingeniería estructural de una nave industrial, puedes hacer una ingeniería estructural de un edificio, de un puente, puedes saber más de una cosa o de otra, de sus acciones o de sus materiales, pero en el fondo somos estructurales, no somos industriales, y somos, ¿no? Hay una transversalidad de esta profesión que me atrevo a reivindicar como una necesidad española de generar una profesión que fuese el ingeniero estructural. Me fliparía, totalmente. Quería hoy que nos explicaras, o explicar entre los dos, pero sobre todo teniendo en cuenta tu experiencia, pues un poco lo que son pues un tipo de estructuras muy común que se encuentran en multitud de estructuras, valga la redundancia, que son las celosías, ¿no? Celosías, cerchas. ¿Cómo podríamos definir lo que es una celosía? ¿Dónde la podemos encontrar? Los que nos están escuchando, bueno, ¿qué es? Qué divertido es lo de las palabras que intentan encontrar, definir, las palabras que intentan definir algo, ¿no? ¿Cuánta cantidad de palabras definen la misma cosa? Como por ejemplo el caso de celosía o de cercha, ¿no? Sí. El caso de armadura, ¿no? Sabes que la armadura en castellano o en español es el acero que se pone al hormigón, y sin embargo en Latinoamérica la armadura es una cercha. Eso es. O sea, sí, entonces, bueno, pues hay ahí, ¿no? Celosía, cercha, pues como queráis, ¿no? Llamarla. En el mundo de la ingeniería estructural, yo que se llaman comúnmente cerchas, ¿no? Y en el fondo, pues es una estructura que está compuesta de barras. Es una estructura que se diferencia desde ese punto de vista en el que el tratamiento de los elementos, la linealidad geométrica de los elementos hace que sean estructuras que se pueden manejar de forma manual, a diferencia de las placas o las losas o las membranas, ¿no? Que tienen un componente, digamos, de grados de libertad mayor y por lo tanto una mayor complejidad de análisis, ¿no? Desde ese punto de vista, las cerchas son la estructura de barra más sencilla, que es una composición de barras que se unen en nudos que permiten el giro, ¿no? Esa es un poco la diferencia entre la articulación y la reticulación, que hace que pasemos de la cercha al pórtico, como tradicionalmente se llama una estructura reticulada, que es, digamos, el nombre ortodoxo de un pórtico, ¿no? Y el tratamiento, pues evidentemente, o el comportamiento de la configuración determina su tratamiento numérico, ¿no? Claro. Has hablado de un elemento clave, que es esa articulación que permite la unión entre elementos, que haya un cierto giro. Ese giro hace que este tipo de estructuras, las barras que componen esta estructura, trabajen principalmente. Comúnmente hay no hay carga flexión, hay una carga flexión, pero que es muy pequeña, pero que hace que principalmente solo trabajen a carga axial, ¿no? Eso es. El nudo es que en realidad, si lo ves de una forma simplista, para explicárselo el nudo es un fusible de flexiones, ¿no? O sea que, igual que un fusible no te permite pasar más de tensión y entonces salta, ¿no? Entonces, la rotura es un fusible de flexiones, ¿no? Flexiones importantes que están absolutamente relacionados porque son fenómenos, ¿no? Que están asociados al cortante, la variación de flexión, etcétera, ¿no? Entonces, si no hay cortante ni flexión, y por lo tanto, si no se pueden traspasar momentos porque la rótula puede girar, pues entonces solo se traspasa lo que se puede, que es compresiones y tracciones, ¿no? Que son efectos axiles. Eso es una ventaja numérica clara para una estructura de celosía. Es verdad, como tú dices, que se traspasan pequeños momentos, pero eso es por imperfecciones del humano, pero no por imperfecciones ideales, ¿no? Porque las estructuras las idealizamos o modelizamos, y las estructuras articuladas decimos idealmente, nos gustaría que no traspasasen flexiones, y desde ese punto de vista, pues bueno, las tensiones que se traspasarían en un modelo perfecto serían cero, ¿no? Y en un modelo humano pues son residuales, ¿no? Ahí hay una pequeña... Bueno, y ya puedes jugar con cerchas que traspasan flexión, o puedes hacer que en un nudo, si pasan 4 barras, una sea continua, entonces ahí ya generas flexiones. Eso puede ser el cordón superior de una cercha, porque te conviene hacerlo continuo porque la flexión se aguanta mejor, ¿no? Porque al final lo que pasa es que cuando una condición de contorno de una barra está liberada, la barra es más deformable, ¿no? Es más isostática, y si la constriñes con una continuidad o con un empotramiento, pues la haces más indeformable y, bueno, la haces hiperestática, ¿no? Más compleja, pero mejor para
para la estructura y para voy a decir una cosa muy cursi, ¿no? Mejor para el usuario, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa relación de complicación numérica frente a ventajas al usuario, siempre estamos viviendo en ese mundo, ¿no? Sí. El modelo isostático es el que más fácil se entiende, el modelo isostático es el más deformable y a efectos de cliente yo prefiero una estructura hiperestática que tiene menos deformabilidad, aunque sea más difícil de calcular, ¿no? Eso pasa también con los materiales, ¿no? El material más sencillo es el material lineal, pero es mentira. Sin embargo, lo utilizamos mucho porque nos es más fácil, ¿no? Esa ventaja del ingeniero de trabajar con elementos lineales no es una ventaja del cliente, porque el cliente quiere un material plástico o ¿no? Que tenga una curva de comportamiento que no sea lineal, porque tiene ductilidad, porque genera muchas otras ventajas con la única complicación numérica que atañe, ¿no? Así que, bueno, hay una pelea entre la comodidad del ingeniero y la necesidad del usuario, ¿no? Ahora que has hablado sobre el comportamiento lineal versus no lineal, estoy recordando y recuerdo, por favor, que los que nos están escuchando, que si tienen tiempo, escuchen esa charla, porque me ha recordado a uno de los momentos en el que hablas sobre las ideas arraigadas pero falsas, ¿no? Y haces una afirmación que a mí me encanta y claro, y cae como una bomba, ¿no? Que es la idea de compatibilidad y la idea de Bernoulli, ¿no? Que son cosas que necesitamos aplicar para reducir, digamos, la complicación del problema. Las estructuras siguen funcionando y la idea es que no se caigan, con lo cual, si están bien aplicadas, no se caen, pero son mentiras. Son falsas. Sí, ¿cómo es eso? Jugamos con falsedades, ¿no? Todas nuestras ecuaciones constitutivas son fake, ¿no? Entonces, pues son fake de forma motivada, ¿no? Son fake porque el humano tiene que entender, y si no entiende no es capaz de avanzar, y el entendimiento consiste en simplificar, en dividir, ¿no? Dividir vencerás, que una frase de Julio César tenía razón también para la mente humana. Claro. La única forma de entender que tiene un humano es abstraerse es dividir. No se puede entender las cosas de forma absoluta, sino que se entienden siempre de forma relativa. Desde ese punto de vista, lo relativo es lo que te da poder. Como digo muchas veces, tú te preguntas si 1000 kilonewtons es mucho o poco, tú no sabes decir, no me sabes decir si es mucho o poco, me tendrás que preguntar, ¿pero por qué lo divido? O sea, ¿dónde aplico 1000 kilonewtons para decirte que es mucho o poco? Porque claro, un pilar como la Virgen del Pilar de 3 metros de diámetro, pues es poquísimo, y para un lápiz, pues es mucho, ¿no? Entonces, esa división que te hace entender, que te permite abstraer, que es el conocimiento humano, el humano ha progresado porque ha sido capaz de relativizar las cosas, ¿no? Claro. Pues eso se lleva a todos los estamentos del entendimiento, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, la linealidad y la no linealidad son la misma cara de una moneda. Nosotros decimos Bernoulli es comodísimo, porque Bernoulli se entiende, si la explicación es plausible y el resultado es bueno, ¿para qué vamos a coger otra cosa, no? Claro. Es decir, que Bernoulli es falso, pero ¿a quién le importa? No digas eso, ¿no? O sea, cállate, niño, ¿no? ¿Es falso el comportamiento lineal? Pues sí, pero pero lo utilizamos, o sea, no. En la enseñanza, en el aprendizaje de las estructuras se necesitan tener esas anclas a un entendimiento profundo para después dar pasos de investigación o de conocimiento más profundo para determinados aspectos específicos, ¿no? Pero es mejor tener esa ancla a la facilidad. Bernoulli, las ecuaciones constitutivas de los materiales son un claro ejemplo, ¿no? En el caso del hormigón, por ejemplo, que históricamente, ¿no? Mis mayores en el hormigón, Álvaro García Meseguer, Jiménez Montoya, bueno, y sin querer ser petulante, pero bueno, el gran maestro español del hormigón, que era Eduardo Torroja, pues inventan una ecuación constitutiva parábola rectángulo, que es una forma que parece que es muy cierta porque tiene una ecuación no lineal y que es pues relativamente complicada de integrar, ¿no? Entonces no sabes dónde está el centro de la parábola y tal. Entonces de repente llega Torroja y se inventa otra cosa que es más sencilla, que es el momento tope, ¿no? Sí. Y el momento tope dice, oiga usted, el hormigón considérelo como plástico en el 80% de la profundidad comprimida. Sí. Integre con esa relación plástica y considero plástico entero en ese 80%. Y resulta que esa consideración tan sencilla hace que el bloque comprimido rectangular tenga la misma resultante desde el punto de vista del valor y de la posición que el parábola rectángulo. Con lo cual desapareció la complicación de la parábola rectángulo. Ya no existe la parábola rectángulo porque ha ganado una cosa más sencilla, ¿no? Esa relación de la sencillez, el modelo y la realidad
bueno, tienes que estar siempre demostrando cosas empíricamente, Sí. pero bueno, el sueño de analizar de forma, o de pensar de forma analítica todo, pues también tiene su tiempo contados. Sí, ¿no? sí. Totalmente. Ahora que has hablado de Torroja, vamos a hacer un capítulo especial sobre Doro Torroja y bueno, pero un ídolo, si se puede decir, Un por aquí. capítulo o varios tienes que hacer, Arturo. Uno de cada obra suya. Desde luego. Bueno, volviendo un poco a las celosías, lo que hemos hablado, claro, cualquiera que nos esté escuchando ya sabe lo que es más o menos, se hace una idea en la cabeza de lo que es, cómo trabaja, qué tipo de cargas y cómo lo soporta. ¿Y dónde lo puede encontrar el usuario? ¿Dónde podemos encontrar este tipo de estructuras? Y algo todavía más importante, que es ¿por qué surge la necesidad de hacer una celosía y no poner una viga? ¿Por qué poner una celosía o una cercha? Es una buena pregunta, ¿no? Hombre, yo para hacerlo sencillísimo diría la historia de las estructuras. Primero trabaja con la forma, ¿no? Que es la forma del arco, ¿no? En un momento dado se empieza a pensar en la línea, ¿no? Como elementos, la viga, pasas de la forma, pasas a la viga y la viga lo que haces es que la luz la salvas con flexión, ¿no? Y mientras que la forma, la luz la salvas con compresión, con un arco. Y luego viene ese mundo de forma a línea, ¿no? Y después viene el mundo de la cercha. El mundo de la cercha viene determinado, a mi juicio, fundamentalmente por el material que se utiliza, ¿no? El material que se utiliza en construcción fundamentalmente es el acero. En los tiempos, hace varios siglos, ¿no? El acero es la forma de resistir luces, ¿no? Si me permites un inciso, el otro día estaba escuchando tu podcast, tu interesantísimo podcast, y hablabais de qué son las estructuras. Y yo tengo me parece que las estructuras son el camino que tienen las cargas desde donde están hasta otro sitio, ¿no? Las estructuras sirven para transportar cargas. Eso es lo que hacen las estructuras. ¿No? Tú y yo estamos sentados aquí y debajo hay un forjado y ese forjado lo que hace es que tu peso del mío y de la mesa en la que estamos se va hacia los pilares de la planta de abajo. Y ese es el objetivo de este forjado, es transportar las cargas. Es un sistema de transporte, ¿no? Lo puedes transportar con flexión, lo puedes transportar con canto, lo puedes transportar con forma de arco, lo puedes transportar como quieras, pero en el fondo es eso. Cuando tú con un elemento lineal como el acero, con un perfil conformado y fabricando un alto horno que tiene un perfil en doble T o en cajón o como sea, quieres salvar una luz, pues claro, si tienes un perfil macizo de sección constante, pues es complicado, ¿no? Entonces, si quieres salvar más luz y quieres inventarte más canto, porque para salvar una luz hay que generar más canto, cuanto más, porque es el mecanismo fundamental de la resistencia a flexiones del canto, como sabes, ¿no? Sí. Entonces, para fabricar más canto con elementos lineales, pues te inventas la cercha, que es nuestros hijos se lo inventarían también, ¿no? Claro. Cogen con palillos y ¿cómo con palillos haces más canto? Pues haces una cercha, triangulitos y tal, ¿no? Y al final, esa es la conclusión directa de la existencia de las cerchas, ¿no? ¿Y dónde lo podemos encontrar? ¿Qué tipo? Bueno, en los puentes de Madison. Eso es donde van los puentes, ¿no? Los puentes de Madison, en los puentes antiguos, ¿no? Todos los sistemas de celosías con líneas metálicas, ¿no? El puente del Firth of Forth, que podría decirse que no es una cercha, pero es el puente más bonito de la historia, ¿no? En el estuario escocés, ¿no? Sí. Puentes ferroviarios, ¿no? La típica imagen de puente ferroviario. Eiffel tiene puentes en la frontera España-Portugal, un puente precioso. Sí. En fin, multitud de estructuras que tienen que salvar luces grandes en aquella época, ¿no? A la cercha, digamos de alguna forma, esa cercha... Bueno, hay cerchas de cajón de tablero inferior, que es que tú cuando paseas cuando la usas, la infraestructura, ves la cercha, y hay otras de tablero superior que cuando paseas por la infraestructura no ves la cercha, ¿no? Esa tipología, bueno, pues yo que da lugar la tipología, la belleza de la estructura de tablero superior es más potente, lo que pasa es que no se ve, ¿no? Ahí, bueno, hay una pequeña disquisición, ¿no? Puentes preciosos que son difíciles de ver, ¿no? El puente metálico que pasa por la carretera de cuando vas a Valencia y cruzas las hoces del Cabriel, me parece que son, ¿no? Y ahí hay un puente paralelo a otro, está el arco de Manterola y la celosía de Martínez Calzón. Desde Manterola puedes ver el Calzón, entonces es una celosía preciosa inferior de canto variable. Bueno, la celosía es una estructura muy utilizada, fue mucho más utilizada a tiempo A, y ahora sigue siendo utilizada para salvar grandes luces con estructura metálica. La ventaja entre una metálica y el hormigón, pues al final en este mundo complicado que vivimos dependen de tantas cosas que no sabemos decir quién ganó la carrera y por qué la ganó. Ganan unas carreras una estructura, otras carreras la ganan otras, ¿no? Sí.
También lo podemos encontrar, o yo lo he visto en los tejados de las naves, ¿no? De las típicas naves industriales que, bueno, tienen bastante luz, bueno, y ahí vemos como ese entramado de barras, ¿no? Bueno, juegan el ingeniero de turno que lo haya diseñado, pero bueno, ahí se puede ver también otro tipo de cercha, ¿verdad? Claro, en las cubiertas lo que pasa es que cuando tienes que hacer una estructura arriba, ¿no? En las cubiertas de naves, ¿no? Sí. Y además que van a ser unas cubiertas que van a tener una simple función de impermeabilización casi, ¿no? De proteger del sol y de las inclemencias del tiempo, de la lluvia, etcétera, o del viento cuando viene, ¿no? Aunque el viento es una consecuencia de que existan, porque si no, no pasaría nada. El usuario de la nave le valdría seguramente con las paredes, ¿no? Pero bueno, cuando pones la cubierta ya tienes otra acción más que ponerla existe, que es el viento. Las cubiertas, claro, resisten muy poco peso y parece un poco absurdo para resistir 100 kilos de sobrecarga o 1 kilonewton, que es otra cosa sobre la que hablaremos, ¿no? Que significa 1 kilonewton. Para resistir 1 kilonewton de sobrecarga, que es un poco una sobrecarga posible de nieve o tal, en una cubierta inclinada, por ejemplo, ¿no? Pues no merece la pena poner 700 kilos de hormigón para salvar una gran luz, ¿no? Entonces, claro, ahí la relación de los humanos tenemos mucho poder, pero poner tanto poder al servicio de nada, ¿no? Pues parece... Claro. Entonces, hormigonar una nave, pues es absurdo, ¿no? Entonces no se hormigona, se hacen estructuras ligeras que están asociadas a la carga que están llevando, ¿no? Entonces, en ese sentido, las cerchas en naves, pues funcionan muy bien porque tienen poco peso, son además muy ligeritas visualmente y salvan grandes luces y generas mucho canto, porque además tú con una cercha con el mismo peso de material puedes resistir más canto, poniéndola más lejos, ¿no? Por lo tanto, tú, si separas los dos cordones superior e inferior, pues al final la luz que alcanzas es mucho mayor, casi con el mismo material, exagerando, ¿no? Les ponen más montantes y diagonales, pero bueno, básicamente el asunto es así, ¿no? Entonces la solución de cercha para naves es imbatible, a mí me parece que es imbatible. Aunque, te he de decir que en la competición por hacer naves baratas, el mundo del prefabricado de hormigón en naves industriales hay que meterlo en el saco de la solución posible, porque a veces sale más barato, depende de muchas cosas, ¿no? De que esté cerca una fábrica u otra, o de tantas otras cosas como depende de la selección tipológica, que es el asunto más difícil de un ingeniero estructural, elegir. Has hecho un apunte que me parece muy interesante y que pone una problemática encima de la mesa, sobre todo, no tanto a nivel profesional, pero sí a nivel estudiante, que luego puede derivar en una problemática profesional, que es hacerse una idea del orden de magnitud de las cosas. El otro día, no voy a decir casos, ni personas, ni nada, pero voy a contar una anécdota, ¿no? Muy rápida. Una persona me llega y me dice que le ha salido la tensión de un determinado problema, en un determinado momento le sale como 400 y pico megapascales, ¿no? Entonces le dice que... Y entonces yo le digo que, bueno, pues que estamos hablando de un acero normal, entonces, bueno, que parece mucho, ¿no? Que parece mucho. Entonces, digo, no sé si te has dado cuenta. De hecho, creo que le salió incluso más. No recuerdo bien el número. El caso es que rompía. Y entonces su excusa y su justificación era que era lo que le había salido en el programa. Que, claro, que cómo le iba a llevar yo la contraria al programa, ¿no? Entonces, es un problema que yo creo, digo, no puede ser, es decir, tú tienes que tener en tu cabeza si el programa no es que lo esté haciendo mal, sino si tiene sentido lo que está saliendo. Es decir, hay un dicho por ahí que es muy bueno, como rubbish in, rubbish out. Es decir, metes basura, sale basura. Es decir, a lo mejor lo que estás metiendo no corresponde con lo que... revisa lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, me ha venido muy bien ese concepto que has hablado, que es básicamente tener un orden de magnitud. Que precisamente un newton, 100 kilonewton, 1 megapascal, 2 megapascales, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Cómo lo podemos explicar? Es que me quedo pensando una cosa que me has dicho que me interesa mucho, es tirar, ¿vale? Tiramos del hilo de la conversación del otro. Has dicho, claro, a este chico le salía 400 megapascales. No recuerdo el número. O incluso 300 es mucho, ¿no? Para un acero inferior, o 300 es mucho como tensión de estado límite de servicio, que habría que preguntar si es servicio último, en fin, bueno. Le sale lo que sea, whatever, y entonces... es mucho y entonces rompe. Claro. Fíjate, esa asociación mental que has hecho puede ser falsa. Ya. Que una cosa rompa depende de cómo se comporta el material. Porque cuando un material alcanza una tensión máxima, si su comportamiento es plástico, no tiene que romper ni mucho menos.
Entonces, cuando tú estás asociando un comportamiento elástico, es cierto lo que has dicho, tú haces un análisis de tensiones y obtienes una conclusión de rotura, porque dices, si la tensión es 260, pues rompe, y si es 261 rompe, y si es 259 no rompe, ¿no? Sin embargo, hablando de la diferencia entre tensión de fluencia y tensión de rotura, ¿no? Sin embargo, cuando imagínate que la rama elástica, o sea, una rama elástica acaba en un punto, y ese punto es, digamos, como es una recta inclinada, la relación entre tensión y deformación es biyectiva, ¿verdad? Claro. Que sea pijo, ¿no? Sí. Entonces, esa biunivocidad de relación tensión te permite hablar en los dos términos. Te da lo mismo hablar de tensiones que de deformaciones. Y por lo tanto dices, si alcanza la tensión máxima, si sigma es mayor que F, a tomar por saco la estructura, ¿vale? Sin embargo, que la belleza de las estructuras se basa en que si tú, en vez de quedarte en el punto elástico y dices que ahí rompe, te metes una rama horizontal y dices que el comportamiento es plástico, cosa que es muy cierta en muchos materiales. Totalmente. Entonces ahora ya tu aseveración de que si sigma es 260 rompe no es cierta. Claro. Porque tú puedes estar en la rama horizontal en puntos comodísimos para tu estructura y la estructura no es roto. ¿Eso qué significa? Que cuando tienes un material plástico, la rotura no la descubres en la tensión, la descubres en la deformación. Entonces tienes que hablar de deformación última. Me parece que es maravilloso ese cambio de razonamiento. Totalmente. Que un estudiante no, a mi juicio, ¿no? Tus estudiantes de navales o los míos aquí en la Nebrija de industriales, pues les sorprende ese hecho, ¿no? Dice, pero ¿cómo? ¿Que si la tensión es la de rotura no rompe? No tiene por qué romper, ¿no? Esa diferencia fundamental. El comportamiento plástico, entonces, genera dos cosas, como antes hemos dicho. El comportamiento plástico puro, o el plástico ideal, genera una complicación numérica, porque en vez de trabajar en tensiones, tienes que trabajar en deformaciones, y eso es una complicación. Pero genera una ventaja del cliente, porque aprovechamos mucho más el material. Y hacemos que el material sea más dúctil, y por tanto la ductilidad, en el fondo, es una ayuda a la estructura, ¿no? Las estructuras que son dúctiles son una bendición del Señor, porque rompen avisando y rompen mucho más tarde de lo que rompería una estructura elástica que es puramente frágil, ¿no? Bueno, perdona que haya este inciso, me parece súper interesante. No, súper interesante, sí. Me habéis preguntado por los mitos y los kilómetros. Sí, un poco orden de magnitud, un poco. Tengo una obsesión por eso, ¿no? Como bien sabes, porque esto lo he contado varias veces ya, no es la vez, en fin, perdonad si lo sabéis ya, pero yo siempre pregunto qué es un newton, ¿no? Y nadie, en las clases, ya la gente, yo creo que se lo he dicho tantas veces. El otro día, revisando esta conferencia que me dices de la ETSAM, yo di una conferencia muy parecida, un poco variada, en el año 2015 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Me invitaron en el máster de rehabilitación y di una conferencia parecida que se llamaba La rehabilitación es un oficio de lápiz y papel, ¿no? Que en el fondo, bueno, pues es lo que creo, ¿no? La rehabilitación necesita mucha experiencia, ¿no? No solamente mucha capacidad de modelo, que es con lo que jugamos habitualmente, ¿no? Tenemos un modelo y tal. Entonces, desde entonces, o incluso antes, yo vengo intentando explicar, o vengo intentando transmitir, o meter a sartenazos al estudiante, ¿no? Intento decirles que, claro, tienen que ser buenos profesionales y para eso tienen que manejar el orden de magnitud del que hablábamos antes. Y para tener orden de magnitud hay que saber lo que hablas, ¿no? Lo que tratas, con qué material estás trabajando. Tú, si eres alfarero, sabrás que la arcilla con más agua o con menos agua no funciona, y con más agua pues se te cae de las manos. Entonces, saber ese tipo de cosas es fundamental. Y para el ingeniero estructural, si no sabe lo que es un newton, ¿a dónde estás yendo, no? Es un problemón. Tienes que saber lo que es un newton, lo que es un kilonewton, lo que es un pascal, lo que es un megapascal, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, un newton es lo voy a repetir, el newton son 100 gramos. Y yo pienso que la gente las personas para aprender tenemos que utilizar herramientas de anclaje, de aprendizaje. Tenemos que tener bastones que nos permitan, digamos, o agujeros que nos permitan meter las ideas a nuestra cabeza, ¿no? Y para eso, qué mejor que una comparación, ¿no? Entonces, ¿qué es un newton? Son 100 gramos. ¿Y qué son 100 gramos? Pues en la medida de un charcutero, como digo yo de broma, ¿no? Pídele al charcutero un newton de chorizo, son 100 gramitos de chorizo, pues bueno, es una medida, ¿no? Os reto a que lo hagáis este sábado, ¿no? Vas al charcutero y pides, dame 2 newton de chorizo de Pamplona. Bueno, este país son 200 gramos. Y con esa misma comparación me permite decir que es un kilonewton, que en realidad, claro, como un newton son 100 gramos, eso por un ingeniero estructural es una porquería. Claro, 100 gramos, esto lo hace, ¿no?
Mi hermano pequeño resiste 100, ¿sabes? O sea, que es una cosa muy... Entonces, basamos un salto más que es el kilonewton, ¿no? 1000 newton. Son 100 veces, 1000 veces 100 gramos, que son, pues, 100 kilos, ¿no? Claro. Entonces, 100 kilos ya es un kilonewton. Si sabemos que un kilonewton son 100 kilos y además asociamos 100 kilos a algo natural que pasa en las estructuras habitualmente, pues decimos, joder, ya tenemos cogido lo que son un kilonewton, que son 100 kilos. Y yo asocié hace tiempo, y creo que afortunadamente, el kilonewton al peso de una persona. Porque, claro, una persona pesa 100 kilos. Y entonces ya dices, cuando tú un forjado tiene una sobrecarga de 3 kilonewtons, que permites que estén 3 personas ahí, ¿no? Por metro cuadrado. Claro. Eso, claro, te genera una confianza en el control de la situación. Totalmente. Que te hace ser realmente, bueno, es el principio de estar, digamos, bajando una cuesta que tú puedes bajar, ¿no? Pues si hablamos de esquí. Entonces, el tener ese orden de magnitud es muy importante. Y otra cosa que me viene a la cabeza, porque te permite también una enseñanza que el transmito a los chavales y que creo que es interesante, es pensar porque me dicen, joder, un kilonewton, 100 kilos, una persona, te estás pasando, ¿no? Bueno, pues sí, me estoy pasando, pero es que las estructuras se tienen que pasar. Sí, porque yo no estoy hablando de valores medios. Si yo calculase con valores medios, la mitad de mis estructuras se estarían cayendo. Entonces tengo que trabajar con valores extremos. Totalmente. El valor extremo es el característico. Y me estarás conmigo que 100 kilos puede ser un valor extremo de una persona. Bueno, extremo superable, ¿eh? No imposible. Sí. Extremo superable. Es el valor característico que se determina. La palabra característico, que parece una palabra vulgar, en el mundo de las estructuras es una palabra encorsetada, ¿no? En que se pone entre corchetes porque tiene una caracterización estadística clara, que es el valor que no es sobrepasado más que el 5% de las veces. Entonces, bueno, pues podríamos decir que 100 kilos es el peso de una persona que no sobrepasado más que el 5% de las personas. Pues estupendo, ya sabemos lo que es un kilonewton. El orden de magnitud es fundamental. Totalmente, sí. Bueno, creo que este ejemplo, creo que a todos los que estemos escuchando esto, no se nos va a olvidar nunca. Creo que es una medida que ya no se nos puede olvidar. Tengo un par de conceptos más que los iré sacando, pero bueno, es que si no esta conversación se basa en chascarrillos nuestros y no poder, pero lo voy a sacar, no te preocupes. Antes hemos hablado de las cerchas, las celosías, nudos articulados, tracción, compresión, y ya antes has metido la cuña de lo que iba a venir a continuación, que es frente a las estructuras articuladas están las estructuras reticuladas. Es decir, ahora esa unión no es una rótula idealmente hablando, sino que ahora permite el paso del momento flector y del esfuerzo cortante, ¿no? ¿Qué diferencia o qué tratamientos diferentes hay que hacer en una estructura articulada y una estructura no articulada o reticulada? Bueno, la estructura reticulada es más compleja porque tiene más coacción, entonces tiene más grados de libertad, tiene más esfuerzos, ¿no? La simplificación de que si tú solo puedes obtener axiles, pues es más fácil de hacer que si tienes que obtener axiles, flexiones y cortantes, ¿no? Entonces aparecen 3 esfuerzos nuevos porque la compresión y la tracción es el mismo esfuerzo, ¿no? Evidentemente. Así que de pasar de tener N a tener NMV, pues ahí hay una complicación evidente y por lo tanto esa complicación de nuevo, como hablábamos antes, no se traduce más que en ventajas para el cliente. Es decir, que una estructura reticulada pues tiene menos esfuerzo porque es más hiperestática y además tiene menos deformación. Así que en ese sentido es más compleja de calcular, pero tiene unas ventajas inherentes. Desde el punto de vista de la construcción, claro, la naturalidad de unir elementos lineales metálicos que puedes comprar y los unes con rótula, pues es una forma de hacer una estructura articulada. ¿Cómo hacer la reticulada? Pues en vez de meter una rótula, pues el nudo que haces entre barras de acero, pues lo atornillas mucho más y le impides, haces que el giro de una barra solidarice el giro de las demás. Eso desaparece el fusible. Bueno, es una estructura complejilla, una estructura, una cercha reticulada que podría existir, pues es una estructura compleja que requiere mucho detallaje, mucha soldadura o mucho tornillo, ¿no? La estructura reticulada fundamentalmente nace porque existe otro material que es el hormigón que fundes en la obra y que genera de forma absolutamente natural una estructura que tiene rigidez en el nudo, porque la estructura reticulada o pórtico de nudos rígidos, lo que significa es que el nudo pues está rígidamente unido al otro. No que no se mueve, que esa es la típica otra confusión que tienen los alumnos. No, el nudo no es empotrado. Empotrado es el nudo que no gira. El nudo rígido significa que una barra con otra en un nudo giran lo mismo las dos. Eso es lo que significa. Es decir, que tú tienes 70 grados entre las dos, te seguirán teniendo 70 grados y si no tienes 70 grados es que ha roto el nudo, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. Una estructura rígida entonces tiene en sí mismo esa
esa ventaja. Viene determinada su necesidad porque las estructuras de hormigón armado son reticuladas, ¿no? Entonces aparecen en los métodos de cálculo, empiezas a pensar cómo se calculan los momentos, porque claro, el momento se transmite de un lado a otro de la estructura en función de la rigidez que tienen las barras laterales. O sea, no es lo mismo que un nudo llegue en 2 barras muy gordas y 2 barras muy finas, en cuyo caso el momento se lo comen todas las gordas, y depende de la rigidez de las 4 el reparto de momentos. De ahí nace el famoso método de Cross, ¿no? El reparto de las rigideces en función de las rigideces de las barras, ¿no? El momento en el nudo se reparte en función de eso. Entonces, bueno, el método de Cross, no sé si lo sabes, pero Cross llega a un método de cálculo de estructuras reticuladas después del Empire State, que es una estructura reticulada. El Empire State Building es una estructura reticulada que se construye y se calcula antes del método de Cross, ¿no? Antes de haber los métodos numéricos, el método de Cross nace después. Bueno, te quiero decir con esto que el método de Cross y las estructuras reticuladas y los métodos de cálculo de estructuras reticuladas son una necesidad que nace a partir de la existencia de la realidad de las estructuras de hormigón. Vale. Me acaba de volar la cabeza con lo de que el Empire State Building es una estructura articulada. Reticulada. Reticulada, vale. He dicho articulada, es vale. Igual no te digo mal, digo... No, quería decir, es una estructura reticulada. Totalmente. Y el Cross se tiene después. O sea, eso es. El Empire State se construyó sin el método de Cross. Eso es. ¿No? Perfecto. Voy a meter aquí una de las... precisión. ¿Qué opinas si yo ahora te hago un cálculo y te digo que en mi momento flector me sale 27,341317? Porque me quedo con el 27,3, ¿no? Que es lo que yo soy capaz de memorizar, porque soy torpe, y como yo, mucha gente no solamente es capaz de retener, digamos, cifras razonablemente precisas. La precisión no es una cuestión de decimales, la precisión es una cuestión de... Fíjate, yo pienso que hay que ser preciso en el lenguaje y no en los números, ¿no? La precisión debe ser proporcional a la capacidad de medir que tienes, ¿no? Y medir la cuarta cifra significativa de una magnitud es muy complicado, tanto, en fin, en nanotecnología como en astrofísica, ¿no? Por hablar de micras o por hablar de años luz, ¿no? No se puede medir la distancia entre dos ciudades con 4 cifras significativas. La distancia entre Madrid y Barcelona no es 627,2, ¿no? Porque ni siquiera 627, ¿no? Sí, es 600 y un poco más, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en el caso de la ciudad, vale, pero en el caso de los momentos flectores de un puente, pues igual, tú tienes 270 metros kilonewton, ¿no? Pues esos 270 metros, no, será más en un puente, mucho más. Pero bueno, imagínate, 270 metros kilonewton es una magnitud que se entiende. 275,7, pues primero es 276 y después es 280. No tiene sentido, porque el asunto curioso es que tú obtienes precisión de forma ficticia. Es una fake precisión. ¿Por qué? Porque tus datos de cargas tienen una cifra significativa. Tú estás hablando de que tienes una sobrecarga de 1 kilonewton. Claro. No tienes 1,27 kilonewton de carga. Entonces, si tú estás dándole al modelo, ¿no? Sí. Rubbish in, rubbish out. Si tú estás dando al modelo una cifra significativa, ¿por qué quieres sacar 7? ¿Qué sentido tiene? ¿No? ¿A quién le vale esa precisión? No te creas un ingeniero nuclear porque tienes más decimales. Porque en el fondo lo que estás cometiendo es un error, digamos, de precisión por no saber en qué mundo estás metido, ¿no? Eso es un poco Y entonces, cuando ves muchos decimales, yo siempre digo de gracia que se nota que eres estudiante, ¿no? Es lo que digo. Oye, mira, los profesionales no ponemos tantos decimales, no tiene ningún sentido. Porque además pasa otra cosa, cuando tú pones muchos decimales a las cosas no te acuerdas de tus resultados. Un proyectista de estructuras tiene que tener claro lo que está proyectando y tiene que tener una imagen de todo. Entonces un proyecto de estructuras no se puede acordar de que ese pilar tenía 1725 kilonewtons de axil. Se acordará que está en el entorno de 1700, 1800. Claro. Ese valor es el que vale y el que realmente haces tuyo. El 25 después no tiene ningún sentido. En la cuenta corriente tampoco, piénsalo un poquito. Sí, no, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Claro, si hay algo que coinciden, son estructuras diferentes, tanto la estructura articulada como la reticulada, son estructuras diferentes que tienen comportamientos y tratamientos diferentes, pero hay una cosa común en todas ellas y es los apoyos. Vamos a hablar un poco, un resumen, evidentemente. Nosotros, cuando hablamos de estructuras o cuando lo dibujamos en la pizarra, en una hoja, intentamos explicarle a alguien, hacemos una idealización de ese, y entonces hablamos que ese empotramiento, que hay un empotramiento, que hay un apoyo fijo, un apoyo móvil. ¿Qué diferencia hay entre ellos y
y cuándo interesa. Porque yo siempre digo que la complicación de una estructura no es tanto las cargas, no es tanto la tensión, no es tanto la deformación, todo eso es muy importante, pero digamos que donde realmente está la chicha del problema es en las condiciones de contorno, que es donde tú le dices al ordenador que eso es un empotramiento. Pero claro, luego eso va a la vida real. Eso tú tienes que asegurar que eso, lo que tú has modelizado como un empotramiento, luego la vida real es un empotramiento. Lo que no vale es, porque claro, yo siempre digo que el papel o el ordenador lo soporta todo. Si tú le dices que eso no se va a mover, el ordenador te restringe todo, pero eso luego lo tienes que llevar a la vida real. ¿Qué diferencia hay entre estos tres? Sé que hay más, pero bueno, por resumir, apoyo fijo, apoyo móvil, empotramiento, ¿qué diferencia hay y cómo se tratan? Bueno, la diferencia, claro, volvemos de nuevo al mundo de la idealización y el mundo de la realidad, ¿no? En la realidad no hay ni triángulos como son los apoyos, ni rótulas como son los circulitos que pones una cercha, tampoco hay, ¿no? Hay residuales seguro porque... entonces, el mundo de los apoyos, lo primero, es muy importante porque es tu objetivo. Tú, cuando haces una estructura, quieres llevar todo a los apoyos. O sea, claro, es el final de tu camino, ¿no? Ese es el fin de la película, es estar en el apoyo. Entonces, de alguna forma, determina también la parte más importante que tú, en cuanto a la carga se va al apoyo, dices, ya ha pasado, ¿no? Sí, esa es una sensación, ¿no? De decir, tengo el apoyo como algo muy importante porque ese es el final, ¿no? Y entonces, los apoyos, claro, en el mundo de la idealización tenemos apoyos que no resisten, que no cogen flexión, apoyos que la cogen toda, ¿no? Y luego la realidad es que no ni uno ni otro, ¿no? En fin, el mundo, tal vez volvemos a la realidad frente a la idealización. Idealizamos porque nos es fácil hacerlo, porque si tú pones en cada cosa que apoyas, pones un muelle al giro y un muelle frente a esfuerzo vertical, o sea, frente a esfuerzos, digamos, axiles, pues al final la vida se complica demasiado, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es simplificar. Y el asunto es que la simplificación tienes que estar seguro de que se puede garantizar, claro, y de que si no se cumple, estás del lado de la seguridad. Esa es un poco la sensación. Desde ese punto de vista, el apoyo isostático es muy generoso porque es muy poco exigente. En una estructura isostática, en una estructura triangular, el apoyo permite pasar casi todo. Por lo tanto, si tú no coartas casi nada, la responsabilidad se la pasas a la estructura, ¿no? Porque, claro, puede girar. Ahora, el problema es si la estructura puede girar o no, pero tú el apoyo lo dejas girar, ¿no? Eso es. Sin embargo, en el empotramiento, bien lo dices, y además me parece que es un caso clarísimo. Tú cuando pongas un empotramiento en una estructura, estate muy seguro, claro, porque le estás beneficiando a la estructura. Y si no eres capaz de garantizar el empotramiento, ese giro que va a tener esa estructura que pensabas que estaba empotrada y no lo está, ese giro lo va a asumir la estructura, a lo mejor no la calculó para eso. Eso es. Ese punto es fundamental, ¿no? Hay patologías asociadas a eso, clarísimas, ¿no? Cuando has pensado que tú haces un muro de ladrillo, metes una viga cuando acabas el muro y encima de la viga pones otro tramo de ladrillo y piensas que eso empotra, claro, entonces calculas la viga como empotrada y cuando llega la carga real, el giro en el apoyo de la viga levanta el muro de arriba porque es menos potente que el giro que hace la viga. Adiós empotramiento. El empotramiento desaparece y desaparece el empotramiento y el momento que tú habías considerado y por lo tanto el momento en el centro vano se va al isostático y pasa, claro, del P cuadrado partido por 24 al P cuadrado partido por 8, que es 3 veces mayor. 3 veces mayor. Entonces, claro, pasar de una estructura empotrada a una estructura biapoyada, ¿no? En el caso de una viga sencilla, eso es, pues es una responsabilidad muy importante, ¿no? Es decir, que si tú no garantizas las condiciones de apoyo, ten cuidado que le estás cargando esas condiciones a tu viga. Eso es fundamental. Sí, sí. Y has hablado también de un concepto importante, que es el de isostático o el concepto contrario, que es el hiperestático. ¿Qué diferencia hay entre isostaticidad e hiperestaticidad? Así muy brevemente, ¿cómo podemos resumirlo? ¿Y qué me interesa a mí como proyectista? Que la estructura sea isostática. A mis estudiantes siempre me dicen, yo la quiero isostática, yo no quiero hiperestática. Porque es más fácil, ¿no? Claro. Claro, el isostatismo significa que isostático es que es estrictamente estático, es decir, que tiene la estaticidad que necesita y nada más, ¿no? Eso es y lo otro es hiperestático, ¿no? Y luego estarían las que no son estructuras, que en el mundo de las estructuras se llama mecanismo. A mí a veces es una palabra confusa, porque a mí me gustaría más llamarla, y así la llamo en clase, hipostatismo, ¿no? Es decir, que tiene menos estatismo del que necesite, por lo tanto no es una estructura, sino que es un móvil, ¿no? Es un móvil. De alguna forma, en ocasiones se mueve, es un camión, ¿no? No es una estructura, es un camión. Entonces, desde ese punto de vista, el isostatismo, como toda la responsabilidad recae en la estructura. No sé si esta frase se entiende bien, lo voy a decir de otra forma.
el isostatismo es... a ver, ¿cómo lo explico? El isostatismo implica, por eso tus alumnos dicen prefiero isostático, porque claro, se resuelven con las ecuaciones de equilibrio, ¿no? El equilibrio, que es Dios en nuestro mundo, pues resuelve las ecuaciones y las leyes de esfuerzos. Entonces el isostatismo pues es sencillo, y el hiperestatismo es sencillo y es deformable, y además exige mucho a la estructura, ¿no? Te quitas problemas de vinculación en los apoyos y le das el trabajo a la estructura. El hiperestatismo lo que hace es que vincula la deformabilidad, y eso, claro, es más complicado. Pero tiene más coacciones de las que necesita para caerse. Tú con 2 apoyos sujetas una viga, y con 3 te sube un apoyo. Claro. Pero claro, la viga está beneficiada por ese apoyo, ¿no? Entonces el hiperestatismo, lo que pasa es que para resolverlo necesitas calcular deformaciones, porque el hiperestatismo se calcula no solo con las ecuaciones de equilibrio, sino con las de compatibilidad, ¿no? Y a mí me parece que realmente aprendes estructuras no cuando sabes isostática, sino cuando sabes hacer viga. A mí me parece que el paso de aprendizaje de un estudiante en estructuras es saber cómo se comportan las secciones sus tensiones, después saber cómo se calcula una viga isostática y después calcular flechas y giros para hacer una viga hiperestática. Y en ese momento en que tú has acabado de entender perfectamente cómo se hace una viga hiperestática, sabes mogollón de estructuras. Ese sería el Pareto famoso 80-20. Sí. A mi juicio, el 80-20 de estructuras se pararía en saber calcular vigas hiperestáticas. Ajá. Todo lo que viene después ya es disfrutar. Pero hasta que no aprendes hiperestáticas, tú no sabes estructuras. No sabes realmente lo que implica tener una estructura, ¿no? El isostatismo es una estructura tan sencilla que además no existe casi ninguna, ¿no? Claro. Casi todas las estructuras de la realidad son hiperestáticas, y entonces hay que saber qué significa hiperestatismo, y para eso hay que calcular, porque se aprende calculando, no se aprende viendo rascacielos, que esa es otra, digamos, cosa contra la que lucho muchas veces, ¿no? Es decir, no, yo doy clase explicando estructuras singulares, ¿no? Eso genera vocación, no genera aprendizaje. Eso es. Totalmente de acuerdo. Voy a terminar con una cosa que no me quiero ir de aquí sin que la saques tú a colación, y es el famoso coeficiente de seguridad. Es un coeficiente que, como su propio nombre indica, nos permite estar seguros cuando diseñamos una estructura. Y es básicamente, pues, o mayorar una determinada cantidad para estar del lado de la seguridad. Pues imaginar que la tensión la restringimos a esta cantidad, y la pregunta siempre es ¿cuánto lo restringimos? Bueno, hay unas normas, en función de la industria en la que estemos, pues cada uno tiene sus normas, y hay que adecuarse a ellas para que, bueno, pues para que te puedan dar el visto bueno a esa estructura. Pero, evidentemente, eso es como algo, una caja negra en la que dice, no sobrepases esta tensión, o no sobrepases este desplazamiento. ¿Cuál es tu opinión sobre el coeficiente de seguridad? ¿Por qué surge? Bueno, porque surge es evidente, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el coeficiente de seguridad es una exigencia de la sociedad, ¿no? A las personas que les ponemos en bandeja las estructuras por las que circulan, por las que usan, entonces la sociedad, el gobierno exige que las estructuras tengan un coeficiente de seguridad. ¿Por qué? Pues porque tienen que tener una garantía de que un uso extremo cumpla con las funciones adecuadas, ¿no? En el caso de los estados límite últimos, en los estados límite de servicio, pues también hay, de alguna forma, unas seguridades sobre el cumplimiento, aunque son mucho menores, evidentemente, que en el estado límite último. Primero, el coeficiente de seguridad habla de estado límite último fundamentalmente. Hay otros estados límite que no están asociados a la seguridad, que las estructuras deben cumplir, ¿no? Como durabilidad, estado límite de deformaciones, de fisuración, ahora mismo la sostenibilidad. Cada vez, digamos, las exigencias sociales a las estructuras van acordes al estado de bienestar que disfruta la sociedad. Hace 200 años lo importante es que no se cayesen las cosas. Claro. Cuando la gente empieza a tener, las cosas no se caen y empieza a tener un nivel adquisitivo importante, prefiere que no se fisuren ni que tengan flecha, que es feo, y las fisuras son dar, y entonces luego está que además que tu inversión sea durable, ¿no? Es la siguiente exigencia social, y la ingeniería da respuesta a ese tal, y ahora está la sostenibilidad como un valor importantísimo, que es el siguiente paso, ¿no? O sea, vamos dando pasos en la ingeniería al calor, ¿no? De las exigencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, el coeficiente de seguridad está asociado fundamentalmente quizá al valor más importante, sin quitar mérito a los demás, que es el de garantizar que las estructuras no se agotan, ¿no? No se rompan. Claro. Agotan es una palabra confusa para un profano, pero que no se rompan, ¿no? Entonces, el coeficiente de seguridad, pues, nos obliga a la sociedad a tomar el coeficiente de seguridad sobre dos cosas. Tenemos que suponer que nuestro material que ponemos
es menos resistente de lo que realmente ponemos, porque si supusiésemos que tiene la resistencia que ponemos, pues entonces estaremos calculando en un estado en el que estamos ahí casi seguros de que si pasa algo raro se va a romper, con lo cual tenemos que tomar esa seguridad, ¿no? Es una distancia a la rotura la que tenemos que tomar como ingenieros, con los materiales poniendo que resisten menos de lo que resisten y con las acciones poniendo que son más grandes de las que realmente van a pasar, ¿no? Entonces ahí hay una estrategia de seguridad que se tiene que aplicar por normativa y por conciencia, ¿no? Como... Y yo que soy padre de familia numerosa, pues con más razón. El coeficiente de seguridad es proporcional al número de hijos del proyectista, ¿no? Totalmente. La seguridad, lo que pasa, que yo creo que, no sé si Pascual, porque tiene un puntito muy interesante que hace que, claro, los ingenieros estructurales no tratamos con la realidad, ¿no? Porque como todo lo que proponemos, lo proponemos exagerado, y entiéndeme exagerado, no desde el punto de vista reivindicativo de que hacemos una estructura grande, sino que tiene que ser así. Hacemos una estructura que resiste más de lo que están resistiendo diariamente, porque si no, estaremos en peligro de caernos en nuestra casa. Entonces hay que hacerlo así. Claro. Pero claro, el hacerlo más grande de lo que estrictamente necesitan, hacen que nuestras estructuras nunca vivan una tensión de rotura y por lo tanto no tengamos los ingenieros estructurales experiencias reales más que unas pocas de cómo se comportan mal las estructuras, porque nuestras estructuras se comportarán bien o casi bien, pero seguro, con suerte, eso ojalá nos pase a todos, seguro, que nunca se nos caiga una, porque hemos tomado la suficiente seguridad. Y por lo tanto, eso hace que el coeficiente de seguridad del fondo, nosotros como trabajamos alejados de la inseguridad, el precipicio lo dejamos lejos a posta, entonces nunca estemos mirando el precipicio, por lo tanto, como ciencia, como tecnología de estructuras, nunca estamos aprendiendo de nuestra experiencia. Eso es una cosa muy importante. Nuestra experiencia nuestro conocimiento se basa en dos cosas. En roturas que pasan, por desgracia pasan cosas. Claro. Te recomiendo un libro, por cierto, precioso, que se llama... Sí, todo lo que me pueda... Engineer is Human. En español, la ingeniería es humana. La ingeniería es humana. Es una editorial que es una iniciativa que yo tuve hace tiempo, Cinte de Divulgación Técnica, es una editorial en la que soy socio. De Henry Petroski. Sí. Qué bueno. El que, claro, las dos únicas formas de aprendizaje que tiene el ingeniero es o mira casos de roturas, el puente de Tacoma Narrow, el famoso puente que parece una hamaca prácticamente, ¿no? Sí. O el Hotel Hyatt que se cae por un error de una escalera y se mueren un mogollón de personas en la inauguración, aprendes cosas de esos actos, de esos desagradables sucesos que pasan poco y por lo tanto no se puede aprender mucho si pasan pocas veces, o de experimentación, porque de nuestro uso común no se aprenden cosas. Y eso significa otra cosa muy importante para la profesión, que es que tú puedes estar haciendo las cosas siempre mal y nunca darte cuenta. Eso es. Porque te has acercado al precipicio más de lo que la norma te permite estar alejado, pero nunca has caído al precipicio porque, bueno, siempre has tenido la suerte. Nunca. Entonces, la famosa frase de decir, no, es que yo siempre he hecho esto así y nunca ha pasado nada, claro, eso no vale. Eso no vale. Porque estás jugando con crisis de seguridad. Como tienes un 60% de seguridad sobre la rotura, tú puedes estar en un 30%. Es ilegal estar en un 30%, pero a lo mejor no te cae nunca. Claro. Es que es muy importante esa valoración, sí. Me parece que... Puedes estar haciendo cosas mal y que el coeficiente de seguridad lo absorba y que parezca que lo está haciendo bien. Exactamente. Esa es la gracia. Y entonces estás dando un servicio parco a la sociedad, ¿no? Sí, en ese sentido, esa visión de coeficiente de seguridad también me recuerda a otra visión que es el número gordo, ¿no? Que es un concepto que yo defiendo mucho, ¿no? Sí. Porque el libro de números gordos, en el libro de números gordos, que a veces me han dicho, no, pero eso es la postura fácil, hacer un número gordo rápido y tal, ¿no? Lo que hace es un número exacto y tal, yo estoy de acuerdo en eso. Pero creo que un número gordo, el que utiliza un número gordo, está haciendo realmente un acto de valentía. Porque, claro, un fenómeno físico depende de, no sé, de 200 variables, o de 100, o de 20, ponle de 20. Pero claro, si una mente humana, como la mía, no es capaz de entender un fenómeno que depende de 20 variables, o tengo que estudiar tanto que al final no va a llegar nunca a entenderlo bien. Claro. Lo que sí te prometo es que los fenómenos físicos dependen de muchas variables de forma jerárquica y que las primeras variables son más importantes que las otras, como los modos de vibración de una estructura. Sí. Entonces, si tú eres capaz de decir que la flexión depende fundamentalmente, en el hormigón, por ejemplo, depende de la cantidad de armadura y del canto, serías capaz de tener una fórmula rápida para ver si una estructura está bien o mal dimensionada la flexión
con esa formulita tan sencilla que utiliza solo dos variables. De tal forma que el número gordo, en vez de ser una cobardía, es una valentía porque has sabido despreciar de forma inteligente las variables menos importantes. Tienes la valentía de despreciar esas variables. Así que nada, pues, quería decir que el número gordo, en vez de parecer, igual que el tema del coeficiente de seguridad, ¿no? Al final es lo contrario de lo que parece, ¿no? El coeficiente de seguridad, que es una seguridad, en el fondo es una venda en los ojos. Y el número gordo, en vez de parecer un atajo cobarde, en realidad es un atajo valiente, ¿no? Totalmente. Bueno, por mi parte no tengo mucho... Bueno, eso es una mentira. Tengo muchas cosas más, pero claro, evidentemente esto daría para 2, 3, 4, 5, 6 capítulos. No es el caso. Por mi parte creo que hemos hablado de muchas cosas. Creo que han quedado también otras tantas en el tintero que intentaremos ir resolviéndolas en los futuros capítulos. Nada, darte las gracias, Juan Carlos. Ha sido un placer, de verdad, tenerte aquí. Creo que para todos los que nos estén escuchando va a ser un capítulo que va a quedar muy, muy bien. Y nada, no sé si quieres comentar algo más. No, yo agradecerte simplemente que, en fin, me he sentido muy cómodo con tu conducción y con tu diálogo y el intercambio de ideas, así que nada, desearte mucho éxito, que la iniciativa del podcast, la verdad es que es una iniciativa maravillosa. Espero que les sirva a tus estudiantes para aprender, ¿eh? O sea, que quiero decir, los estudiantes, en el proceso de aprendizaje de una persona en la universidad, los profesores nos creemos siempre que somos los importantes, los importantes son los alumnos porque tienen que aprender. De tal forma que, en vez de hablar de enseñanza, yo os animo a que ya habléis de aprendizaje. Así que espero que estos los estudiantes que te escuchen pues aprendan de esto un poco, ¿no? Y que lo maduren. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. A ti, Arturo. Chao. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.